Buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien. Espero que sí. Daros la bienvenida desde la Fundación Ingada a esta conferencia de la doctora Juncal Sevilla, que hemos preparado con muchísima emoción y entusiasmo, la verdad. Sé que hay muchas personas que es la primera vez que contactáis con nosotros y desconocéis un poquito lo que es nuestra fundación. Por eso voy a hacer una breve introducción. La Fundación Ingada es una institución creada en el año 2014 en Galicia, en España, por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, entre las que nos encontramos médicos, pedagogos, psicólogos, educadores sociales, pues un poco con la intención de dar visibilidad y ayuda a todas las personas que padecen TDAH o algún trastorno asociado, y también a sus familias. Entonces, pues en esa línea hemos ido caminando poco a poco, estableciendo una serie de actividades en las que no me voy a extender para no robar tiempo a la doctora Juncal, pero que podéis consultar en nuestra página web. Pues entre las diferentes acciones está la formación y la visibilidad del trastorno. Entonces, pues llevábamos una temporada pensando en que teníamos que hacer algo para el colectivo de los adultos con TDAH. Y en esa trayectoria, la doctora Ángeles Varela, que es compañera mía del patronato, y yo conocimos a la doctora Juncal Sevilla en una reunión de estas que hacemos los médicos, y nos sorprendió su accesibilidad, su gran capacidad de comunicación, y pensamos en invitarla a unas jornadas. Jornadas que por desgracia no pudimos celebrar debido a la situación de pandemia que vivimos, que todos conocéis, pero que nos ha servido para reconvertir esta situación, para reinventarnos y organizar esta sesión online, que si bien nos impide tener esa proximidad que permite el contacto físico en una sala, nos da la oportunidad de llegar a mucha más gente, ¿no? Como es el caso. Sabemos que hay muchas personas conectadas de toda España y también de América Latina, con lo cual os damos la bienvenida y estamos encantados de teneros con nosotros. La Fundación Ingada está constituida por un equipo de profesionales colaboradores y está gobernada por un patronato. Yo soy la vicepresidenta, me llamo Elvira Ferrer, y el presidente es el doctor Ángel Carracedo, que es una persona mundialmente conocida por sus investigaciones en el campo de la genética, como sabéis, entre otros campos. Bueno, deciros también que esta conferencia, esta sesión de hoy, simplemente pretende ser un punto de partida para lo que es un programa de TDAH en el adulto que hemos desarrollado para realizar a lo largo de todo el año. Es un programa que es gratuito, que se va a realizar en sesiones online como esta, y de lo que recibiréis un correo electrónico para ser informados por si queréis participar. Vale, sin ningún compromiso, pero que sepáis que vais a tener esa oportunidad. La jornada de hoy no queremos que se extienda mucho más allá, desde las 8:30 de la tarde, con lo cual, la doctora Juncal va a hacer una presentación y va a responder a una serie de preguntas que le hemos formulado, que proceden un poco de la curiosidad y de las inquietudes que todos nos habéis planteado. A pesar de eso, podéis hacer preguntas por chat, que en caso de que nos dé tiempo también responderemos, y si no, las incorporaremos a todas aquellos contenidos que vamos a desarrollar en el programa de adultos del que os estoy hablando. En primer lugar, también deciros quién es la doctora Juncal, para quienes no la conocéis, ¿no? Bueno, pues la doctora Juncal es una psiquiatra de adultos que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, además de ser profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid. Y tiene una gran trayectoria profesional en la asistencia a adultos con TDAH. Lo vais a poder comprobar a lo largo de su exposición. Deciros también que ahora en el chat os colgaremos una información de una actividad que tenemos para la semana que viene, un poco en la línea de afrontar todas esas necesidades que tienen las personas con TDAH. En este caso va a ser para estimular la creatividad, y que también os podéis apuntar, igual que habéis hecho para la conferencia de la doctora Juncal, y todas las actividades que hagamos
Si nos seguís en las redes sociales y consultáis la página web, vais a poder estar informados. Y nada más, muchas gracias por estar aquí y ya doy paso directamente a la doctora Juncal Sevilla. Bueno, pues sobre todo deciros muchas gracias, Ingada, por haberme invitado a estar con vosotros hoy. Me hubiera encantado estar allí presencialmente y poder estar más cerca, pero bueno, lo tenemos que hacer así por las circunstancias, con lo cual vamos a aprovechar al máximo esta reunión, sobre todo para que todas las personas que nos están escuchando puedan aprender y puedan entender más sobre lo que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que yo siempre hago ese matiz, en los adultos, que yo creo que es un mundo bastante desconocido y que en el que todavía nos queda muchísimo por aprender y muchísimo por recorrer. Hemos recorrido ya un buen camino, yo creo que en el conocimiento y en el tratamiento y abordaje en los niños y adolescentes, pero en los adultos nos queda muchísimo todavía por hacer. Así que bueno, yo realmente entiendo que no tengo que hablar sobre lo que es el TDAH como tal en esta sesión, porque entiendo que más o menos las personas que nos estáis escuchando sabéis lo que es el trastorno, pero siempre me gusta empezar haciendo el matiz de lo que es realmente el trastorno, para empezar a ubicarnos y para empezar a entender cómo los adultos con TDAH de alguna manera van a tener una serie de limitaciones, igual que los niños, pero que dentro de lo que es la vida adulta van a tener una serie de complicaciones, una serie de patologías que se irán asociando que dificultan mucho más la vida de estas personas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el TDAH realmente tendría que tener, o esto es una cosa que a mí siempre me lo ha parecido y que incluso muchos profesionales también nos dicen y hacen el apunte, realmente tendría que llamarse el trastorno por déficit de control, más que nada, ¿no? Porque al final lo que está afectado es la función ejecutiva como tal. La función ejecutiva, que ya sabéis que es las capacidades que tiene el ser humano para poder de alguna manera gobernarse y para poder ir consiguiendo pequeños objetivos, para ir adquiriendo metas, pequeños o grandes objetivos diarios, para ir consiguiendo metas a medio y largo plazo. De tal manera que si esa capacidad, sobre todo la principal, que es la del autocontrol, la del ser capaz de frenar en un momento dado una conducta, la de frenar en un momento dado el que tu atención se vaya a un foco que no es el adecuado, el gestionar tus emociones, el ser capaz de retener una información y usarla para, de alguna manera, no cometer errores en el futuro, que es la memoria de trabajo, el ser capaz de calibrar riesgos y decir, esto no lo voy a volver a hacer porque ya sé que en otra ocasión me ha traído problemas. Todo eso que es la función ejecutiva es lo que está afectado en el trastorno por déficit de atención. De tal manera que muchas veces cuando decimos es un problema de concentración, no. Aparte de tener problemas para mantener una atención sostenida o un foco atencional, el trastorno como tal es algo mucho más complejo a nivel neurológico. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de personas que tienen muchas dificultades a la hora de no solo prestar atención al estar en una clase, al estar escuchando una conversación, al estar haciendo una tarea, sino en la secuenciación de tareas, en ser capaces de terminar lo que empiezan sin distraerse, el ser capaces de almacenar una información y después poderla usar a futuro, el ser capaces de gestionar emociones, es decir, son personas con esas dificultades. Que luego haya o no un componente hiperactivo, de alguna manera es algo añadido, ¿vale? Porque siempre, yo insisto mucho, tenemos la idea de que el TDAH es algo que afecta o tenemos la imagen del niño hiperactivo y siempre estamos hablando de ese otro perfil que es el que no tiene hiperactividad y sobre todo también en las mujeres, que la manifestación del trastorno, aun siendo la misma expresión sintomática, por cuestiones hormonales y por cuestiones sociales o culturales, tiene otra expresión. De tal manera que cuando nos dicen, yo siempre cuento mi experiencia personal, cuando yo empecé a ver adultos con TDAH en la consulta de la Seguridad Social, pues yo creo que realmente tengo que agradecer a mi jefe que me permitió hacerlo, porque claro, el que un psiquiatra decida alegremente quiero ver adultos con TDAH, es verdad que nosotros trabajamos cada profesional con una patología concreta por programas específicos, pero bueno,
quiero pensar que en aquel momento el que es todavía mi jefe de servicio pensó, bueno, esta mujer va a ver a 3 pacientes y luego tendrá que seguir haciendo su consulta habitual porque el TDAH en el adulto, ¿eso qué es? Estamos hablando de hace 10 años. A día de hoy es una consulta que está saturada, en la que no damos abasto porque nos vienen pacientes pues, de todas las zonas de Madrid y porque el trastorno es muy prevalente, es decir, no es una patología baladí, es decir, es el trastorno del neurodesarrollo más prevalente en la infancia y por ende va a ser también muy prevalente en la etapa adulta. Porque hay una cosa que tenemos que tener muy clara, que porque los adultos cumplamos 18 años, esta afectación de la función ejecutiva no se va a ninguna parte. Lo que ha ocurrido históricamente es que cuando nuestros niños salen de pediatría, de psiquiatría infantil o de neurología infantil, desaparecen del sistema. Es decir, ahí hay una brecha entre la asistencia infantil y la asistencia de adultos donde se nos pierden. Esta mañana, sin ir más lejos, uno de los pacientes que ha venido lo contaba, ¿no? Terminé, a los 18 años me dijeron, sales de infantil, ya puedes dejar la medicación. Es como, aquí se terminó todo. Esos pacientes siguen existiendo, siguen teniendo vida y siguen teniendo muchas dificultades, porque además ocurre un fenómeno que es ese, el de, bueno, ya tienes 18 años, esto es una cosa que te pasaba de pequeño, pues ya puedes dejar la medicación. Y ese es un mensaje que desgraciadamente todavía se sigue mandando desde la psiquiatría infantil y desde la pediatría. Con lo cual, en un momento vital que es tremendamente complejo, es la entrada en la etapa adulta, donde realmente tú tienes que tener al 100% todas tus capacidades, es precisamente donde esos niños o esos jóvenes se nos pierden. ¿Qué ocurre con eso? Pues que estas personas sigan haciendo su vida, pero empiezan a tener sus dificultades en la universidad, en la formación profesional, en los trabajos, y empiezan a aparecer ya trastornos asociados, porque yo siempre digo lo mismo, ¿cómo no vas a tener ansiedad? ¿Cómo no vas a terminar desarrollando síntomas depresivos o incluso adicciones o consumos de sustancias o adicciones comportamentales si tienes esta dificultad en tu día a día para gestionarte, para organizar tus tareas, para poner en orden tus pensamientos, para poder empezar cosas que sabes que tienes que hacer y que eres incapaz, porque la procrastinación es uno de los grandes talones de Aquiles de los adultos con TDAH, esa falta de motivación intrínseca que nos dan nuestros circuitos dopaminérgicos, en la que los adultos con TDAH de alguna manera están mal regulados, hace que vayan dejando esas cosas que hay que hacer. Con lo cual, cuando entran en la etapa adulta, la exigencia se cuatriplica porque empezamos la universidad, porque empezamos a trabajar, porque empezamos a tener una vida de familia, unas responsabilidades, y si nos dejan sin tratamiento o si nos dejan sin ese cuidado, sin ese abordaje, obviamente las cosas se complican muchísimo. Con lo cual, el mensaje siempre es que el trastorno, de alguna manera, no se cura, pero porque no es una enfermedad, y esto es muy importante señalarlo. En medicina, una enfermedad es una entidad que yo puedo diagnosticar con unas pruebas y que yo puedo tratar y llegar a la curación. El trastorno es un conjunto de síntomas, un conjunto de comportamientos, de fenómenos que le ocurren a una persona que son de alguna manera más difícilmente objetivables con pruebas y que no van a tener una curación como tal, sino que vamos a tratar sintomáticamente. Esto es, que si mis síntomas son la impulsividad, las dificultades para controlar, para focalizar mi atención, las dificultades para poder secuenciar tareas, con un buen tratamiento esto va a desaparecer y con un buen entrenamiento. Pero la configuración de mi cerebro es la que es, porque viene definida genéticamente. En algunos casos puede ser adquirida por circunstancias, por traumatismos, por consumos de sustancias en el embarazo materno, el de la madre, etc. Pero la configuración, el diseño, por así decirlo, no va a desaparecer. Cierto y verdad es que nuestros niños, cuando vienen bien tratados, desde que son pequeñitos, pues cuando entran en la consulta con 18 o 19 años, ya van solos. Ellos básicamente se autogestionan su medicación, tienen muchas herramientas aprendidas, pero eso viene de un trabajo hecho desde la psiquiatría o la pediatría infantil. Si no, cuando entran en la consulta de adultos, entran muy rotos porque no saben lo que les pasa, no saben por qué han tenido fracasos vitales, por qué les han despedido el trabajo, por qué les cuesta tantísimo gestionar su vida, por qué tienen esos altibajos emocionales que incluso
ellos mismos no pueden manejar, y hay que hacer como un reset completo de esa persona, ¿no? De decir, mira, esto te pasa por esto, porque esta función ejecutiva pues, está afectada, porque este control emocional está afectado. Con lo cual, hay que tener muy claro que el trastorno existe en los adultos y que es responsabilidad de los profesionales el poder, el diagnosticarlo y el tratarlo. Nosotros no podemos mirar hacia otro lado. A mí no me pueden decir, yo no sé diagnosticar el TDAH no existe, o una bofetada a tiempo, o es que tus padres... No, porque eso es un discurso que tendría que estar ya totalmente desterrado por parte de los mismos profesionales, ¿no? Porque es muy duro cuando tú no has podido estudiar, cuando tú no has podido trabajar, cuando no puedes gestionar tu vida, encima oír que no te pasa nada o escuchar que esto es una cosa que es un invento, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión, que nosotros tenemos la obligación de diagnosticar y tratar a nuestros adultos, ¿vale? ¿Qué más os puedo decir? Tenemos como 10 o 12 preguntas que nos habéis hecho y que si queréis lo que podemos ir haciendo, mientras nos las vais o me las vais formulando, podemos ir desarrollando el tema, ir tocando diferentes cuestiones sobre el TDAH en los adultos. Si os parece, lo podemos ir haciendo así. Hola, buenas tardes. Pues si queréis damos paso a la primera pregunta ya. La primera pregunta es, ¿qué hace sospechar que una persona pueda tener TDAH? Bueno, pues fundamentalmente la historia vital. Si tienes a alguien con TDAH en la familia, una de las formas de diagnosticar a los adultos es cuando los padres vienen a la consulta con sus hijos, muchas veces lo que ocurre es que se sienten identificados. Cuando los psiquiatras infantiles comienzan a hacer la entrevista al niño y a los padres, empiezan a ver que eso es lo mismo que les pasaba a ellos en la etapa infantil o en la etapa adolescente y empiezan a plantearse que esto es algo que les puede pasar a ellos igualmente y es cuando muchas veces diagnosticamos a los padres. Entonces, la sospecha viene, bueno, pues cuando tenemos a alguien en la familia, muchas veces siempre nosotros preguntamos si en la familia hay antecedentes de adicciones, de consumo de sustancias, porque una de las patologías que más se asocian al TDAH son las adicciones. Siempre preguntamos si hay antecedentes psiquiátricos en la familia, de ansiedad, de depresión, no necesariamente por el hecho de que tener un familiar con depresión o con ansiedad vas a tener tú un TDAH, pero a mí como profesional me orienta el saber que ya ha habido alguien en tu familia que ha tenido problemas de este tipo, ¿no? Entonces, preguntando cómo es verdad que ahí, desde la psiquiatría de adultos, pues es un trabajo que tenemos que hacer, es decir, hacer la historia biográfica de una persona en psiquiatría de adultos, pues es un trabajo, que es lo que hacen normalmente los de infantil, pero que en este caso hay que hacerlo. Entonces, sospecha, pues si ha habido dificultades académicas, si ha habido dificultades de conducta, pero la cuestión es que no necesariamente el hecho de tener un TDAH implica fracaso escolar, implica trastornos de conducta, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres, ese perfil de mujer trabajadora, resiliente, que a pesar de sus dificultades para entender las cosas, para memorizar, para organizarse, sigue ahí echando horas. Este perfil es mucho más difícil de cazar, por así decirlo. Pero bueno, el hecho de que haya alguien en la familia, el hecho de que haya habido problemas de ansiedad, de depresión en la adolescencia, en la infancia, muchas veces ellos mismos, los pacientes nos cuentan, cuando era pequeño me diagnosticaron y me dieron una pastilla y luego ya nunca más se supo. O le dijeron a mi madre en el cole que yo era hiperactivo, pero en aquel momento mi madre o mi padre decidieron que mejor no me trataban, ese tipo de cosas. La impulsividad, eso es una cosa muy importante y es un síntoma cardinal dentro del TDAH. Un adulto impulsivo, con dificultad en la gestión de sus emociones, con inestabilidad emocional, siempre nos tiene que dar a pensar que puede haber un TDAH detrás. Problemas de alimentación también, trastornos bulimia, trastornos por atracón, todo lo que confiera al individuo la impulsividad, también nos tiene que hacer pensar que puede haber un TDAH detrás. Es decir, hay muchas señales de alarma, lo que pasa que, bueno, es difícil, necesitas un profesional que te oriente, que te ayude, porque realmente no todo es TDAH en la vida, lógicamente, y los síntomas son a veces comunes con otras patologías. Las tengo yo aquí de todas maneras, Sanso, las
Bueno, si quieres me da igual, Sigue ¿eh? en el mismo orden, pero mejor pregúntame tú, que así es Así lo, como así lo hablo hacemos, con alguien. así lo hacemos más dinámico. Vale. Pues la siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Bueno, el tratamiento más adecuado, para empezar, es farmacológico. Yo sé que esto va a haber mucha gente que siempre nos lo discuten o son más reticentes. El tratamiento ideal, como siempre en psiquiatría, es farmacológico asociado a psicoterapia o a un enfoque terapéutico. Pero si no tenemos esa psicoterapia, si no tenemos ese psicólogo, ese psiquiatra, esos grupos de afrontamiento y demás, tenemos que empezar por algún sitio y tenemos que empezar por la reestructuración de nuestros circuitos neuroquímicos, y eso solo nos lo puede dar la medicación, porque además las medicaciones para el déficit de atención son muy eficaces, son muy seguras, y esto es otra cosa que siempre es importante señalar, que son fármacos, no son drogas, realmente, porque hay mucho miedo a la hora de medicar, sobre todo, incluso hay miedo por medicar a los niños, por el hecho de decir, estamos dando a un niño una droga que nada más lejos de la realidad, sino que son fármacos que están diseñados para abordar un trastorno, y luego en los adultos hay ese miedo a prescribir determinados fármacos que son estimulantes, que son anfetaminas, por ese riesgo que se supone que hay de adicción, que nada más lejos de la realidad. Es decir, de hecho, los fármacos para el TDAH son fármacos, y todos los que me estéis oyendo y los toméis, sabéis que puedes dejarlos con total tranquilidad durante un día, durante dos, durante un mes, y no vas a tener el fenómeno de la abstinencia ni vas a ser dependiente de ellos. Incluso hay mucha gente que no quiere, que los toma y los deja y no hay ningún problema. Entonces, la base del tratamiento es farmacológica, pero sí que es verdad que el abordaje psicoterapéutico es muy importante. Fundamentalmente, yo te diría que psicoeducativo, que no es más que explicar y explicar a la persona que tiene TDAH por qué le pasan las cosas que le pasan. Yo creo que es un trastorno en el que es fundamental conocerse, porque en otro tipo de trastornos en psiquiatría los síntomas están muy definidos, ¿no? Es decir, si tú tienes una esquizofrenia hay una serie de síntomas que son más llamativos, pues las alucinaciones, los delirios, en la depresión hay síntomas que se ven, estás llorando, estás triste, no tienes ganas de hacer nada, pero es que en el TDAH los síntomas son muy sutiles muchas veces, y de hecho las personas adultas que llegan a la consulta muchas veces te hacen la pregunta de, ¿pero esto no le pasa a todo el mundo? El tener 1000 ideas en la cabeza sin orden ni concierto que no me permiten focalizarme en una, el estar abriendo 20 pantallas en el ordenador sin terminar ninguna tarea, eso no le pasa a todo el mundo. Entonces, obviamente eso no le pasa a todo el mundo. Eso pasa cuando tienes una dificultad para mantener la atención, para mantener tu flujo de pensamientos focalizado en algo concreto, para no abstraerte en tu mundo interior. Es decir, que esto, la clave en el TDAH en el adulto es explicar. Y yo siempre digo lo mismo, pero a partir de ahí no te puedes justificar diciendo, como tengo un TDAH, no. Podemos entenderte mejor, tu pareja, tus hijos, tu madre, tu padre, te van a poder leer mejor, pero no es una excusa, ni muchísimo menos. Y yo siempre a mis pacientes les digo, la buena noticia es que estás diagnosticado, esa es la buena noticia, y la mala es que a partir de ahora vas a tener que hacer un reset completo de cómo afrontas tu vida y cómo manejas tus estrategias y tu día a día. Es decir, que si antes no llevabas agenda, pues la vas a tener que llevar, y si antes no usabas alarmas, las vas a tener que usar, y a lo mejor tienes que colgar en el salón de tu casa una pizarra gigante donde tengas todo tu planning mensual, y a lo mejor te tienes que poner un reloj en el baño. Es decir, muchísimas cosas que hay que implementar, porque al final es un cerebro que te va a jugar malas pasadas. Todos los adultos con TDAH saben que la hojita esa donde se anota la cita del médico o lo que sea, se va a perder, se va a perder. Y eso hay que saberlo, y hay que ir un poco por delante. Entonces, la psicoeducación es fundamental. Y luego el abordaje a nivel cognitivo, conductual, pues eso, de implementar estrategias, de aprender a gestionar las emociones, a controlar la impulsividad. Pero ya os digo, siempre sobre la base de que neuroquímicamente el cerebro esté de alguna manera asentado con el tratamiento. ¿Vale?
La siguiente, ¿cuáles son las diferentes formas de evolución de un TDAH en edad escolar cuando llega a la vida adulta? Gracias. Pues esta es una pregunta bastante compleja y bastante amplia, porque ya sabéis que tenemos niños hiperactivos y niños que no son hiperactivos. Tenemos niños y tenemos niñas, es decir, las posibilidades son muy variopintas. Entonces, ¿cuáles son las diferentes formas de evolución? Pues mirar, yo creo, en mi experiencia viendo muchos adultos, porque al final siempre nos dicen, es que tienes mucha experiencia, y a mí la experiencia realmente me la da el estar horas y horas y horas trabajando con adultos con TDAH. Entonces, depende muchísimo el momento del diagnóstico y el momento en el que hayamos abordado el trastorno. Con lo cual, el mensaje tiene que quedar clarísimo. Desde el minuto cero que se sospeche que un niño tiene un trastorno por déficit de atención, tenemos que actuar. No podemos esperar a que se produzca una debacle, porque muchas veces el mensaje que se les da a los padres es, bueno, vamos a esperar, como va bien en el cole, como va sacando las asignaturas, ya, pero a lo mejor es un niño que tiene dificultades a la hora de relacionarse, que cuando está en clase y le van a preguntar se queda petrificado porque había desconectado y no sabe qué decir, que se le ha olvidado la mochila, que ha perdido los zapatos en la clase de educación física. Y al final, poco a poco, va a ser un niño que va a tomar conciencia de que es diferente, que es impulsivo, que habla cuando no tiene que hablar, o una niña, me da lo mismo. Entonces, ese niño a lo mejor puede sacar las asignaturas porque es un niño con una capacidad intelectual o porque, bueno, tiene mucho refuerzo, tiene mucho apoyo, pero a nivel emocional ya va a tener esa percepción de que algo pasa, de que algo no va bien. Entonces muchas veces lo que se espera es a que tenga 7 suspensos. Y ya cuando tiene 7 suspensos, entonces ya hay que tratarle. Y hasta donde yo sé como médico, y corregirme los médicos que estáis aquí, medicina se trata de prevenir, no se trata de curar ya cuando la cosa está. Yo, si voy a un oncólogo, lo que quiero es que me traten desde el minuto cero, y si tengo una patología cardíaca, quiero prevenirla, no quiero que me la curen después. Y esto no es diferente, es decir, yo no tengo que esperar a que un niño fracase, yo no tengo que esperar a que me hagan bullying en el cole, yo no tengo que esperar a ser adicto al cannabis para tratar a mi paciente, yo tengo que prevenirlo. Y la forma de prevenirlo es tratándolo, y no hay otra. Entonces, ese es un mensaje importante. Con lo cual, ¿de qué va a depender la evolución? Que es lo que me habéis preguntado. De cuándo hagamos la intervención. Es decir, minuto que tratas a un niño con TDAH, minuto que le estás regalando de calidad de vida, de seguridad en sí mismo y de confianza. Y ya no te digo con fármacos, porque muchas veces pues los padres tienen más reticencia o el niño no se lo quiere tomar, que esta es otra, que cuando llegan a la adolescencia te dicen que te lo tomes tú. Ellos ya no quieren medicación. Pero el hecho de saber esto es lo que te pasa, así funciona tu cabeza, el haber hecho ya un abordaje va a hacer que la evolución sea mucho más favorable. Si llegamos a la adolescencia sin diagnosticar y sin tratar, la evolución va a ser muchísimo peor, porque ahí ya vamos a empezar a tener dificultades de relación con nuestros iguales, la impulsividad nos va a jugar malas pasadas, vamos a tener ya problemas pues probablemente con las sustancias, porque ya empezamos a consumir porros, porque ya empezamos a salir, y tenemos que tener muy claro que un cerebro, y ya no hablo de una persona, sino que un cerebro que está configurado como el del déficit, como una persona con déficit de atención, va a tener muchísimo más riesgo de generar adicciones, porque necesita ese estímulo-respuesta rápido, porque ese circuito de recompensa que tenemos, que está conformado por diferentes estructuras neurológicas y que nos permite a las personas experimentar recompensa y experimentar placer, está desajustado por cómo está funcionando la dopamina en nuestro cerebro, y nos va a hacer que si consumimos sustancias, pues de alguna manera tengamos más querencia por generar esa adicción. Y además, porque muchas veces las propias sustancias se consumen como automedicación. Es decir, todas las personas que tienen TDAH y consumen marihuana, lo que te cuentan siempre es lo mismo, que muchas veces la fuman por la noche para relajarse, para descansar, o por el día, me da lo mismo, para que se les pare la cabeza. Realmente el efecto es un efecto depresor, un efecto sedante que hace que te relajes, pero eso te va a llevar probablemente de cabeza a la adicción. Entonces, la evolución va a depender
de cuándo diagnostiquemos y cuándo abordemos. Una vez que estamos diagnosticados y tratados, pues va a depender de si hacemos un tratamiento farmacológico continuado, de si tenemos un apoyo en casa, porque muchas veces lo que sí que nos encontramos es que diagnosticamos el TDAH, imagínate, con 16, 18 años, y no tenemos el apoyo 100% de la familia. Tenemos una madre que a lo mejor es la que está ahí, pero a lo mejor tenemos un padre que nos está diciendo que esto son tonterías, que esto no existe, que dejemos de darle medicinas al niño, que lo que tiene que hacer el niño es ponerse y a estudiar. Y entonces va a depender mucho también del apoyo de la familia, como en toda la patología psiquiátrica. No es lo mismo una persona que tiene un problema en un entorno que le apoya y que le recoge y que le cuida, a un entorno a lo mejor más hostil o más desestructurado. Hay muchos factores que influyen en la evolución y sobre todo y principal, que no perdamos a ese niño dentro del circuito de la salud mental. Es decir, que según sale de psiquiatría infantil con 18 recién cumplidos, entre en psiquiatría de adultos, aunque solo sea para saludar. Yo muchas veces cuando entra en la consulta desde psiquiatría infantil, siempre les digo lo mismo: mira, yo no quiero que vengas a verme mucho, porque ya sé que estás harto de ir a ver al pediatra, al psiquiatra infantil, al psicólogo, al psicopedagogo y a toda la panda, pero necesito que vengas a verme por lo menos 2 veces al año, cuando acabes el primer cuatrimestre, para ver cómo ha ido el asunto y cuando acabe el curso. Y si no te medicas, porque no quieres, porque estás harto, porque quieres probar sin medicación, cosa que yo siempre digo, no por Dios, pero si quieres, aún así, ven a verme. Aunque no te mediques, aunque yo no te vaya a recetar nada. Y ellos me dicen, pero los psiquiatras recetáis, ¿para qué voy a venir si no? Me da lo mismo, quiero que vengas, porque quiero verte. Porque en algún momento vamos a tener que retomar la medicación y vamos a tener que retomar a lo mejor un abordaje más intensivo. Entonces, bueno, son muchos los factores que condicionan la evolución, no es uno, pero en general, bueno, sería un resumen de todo esto. Muy bien. La siguiente, ¿se puede tomar medicación para el TDAH y beber alcohol? Pues hombre, la mezcla no es muy recomendable. También depende qué medicación tomes. Si hablamos del metilfenidato, que son los Concertas, Mediquinet y Equasin, sí que es verdad que la mezcla no es adecuada. ¿Por qué? Porque sí que el metilfenidato tiene metabolismo hepático, es decir, para eliminarlo el fármaco pasa por el hígado, y sí que hay una interacción con el alcohol, de tal manera que el alcohol inhibe el metabolismo de metilfenidato y hace que suban los niveles. Con lo cual, la mezcla del efecto del alcohol más la mezcla del propio fármaco, obviamente va a hacer que a nivel del sistema nervioso central, pues probablemente puedas tener mareos, te puedas tener blackouts, pérdidas de memoria en ese momento, el alcohol te siente peor. Es decir, que la interacción no es nada recomendable, a pesar de que el metilfenidato se elimina a lo largo del día. Con la atomoxetina, que es otro fármaco, que es la estatera, tampoco podemos tomar alcohol, porque la interacción sí que es muy potente a nivel de, pues eso, de mareo, de pérdida de conciencia, de pérdidas de memoria. Y con el Vance, que es nuestro otro fármaco, el Vance no tiene metabolismo hepático, con lo cual no se produce esa interacción a nivel hepático, pero sí que es verdad que no debemos mezclar nunca un psicofármaco con el alcohol, porque se potencia también el efecto del alcohol. Otra cosa es, y esto quiero dejarlo señalado, que cuando vamos a beber por la noche, un viernes o un sábado, muchas veces lo que nos preguntan es: ¿y me puedo tomar la medicación por la mañana si voy a salir por la noche? A ver, el fármaco lo vas a eliminar a las 6, 8, 12 horas, es decir, va a haber menor riesgo de interacción, pero lo deseable es no mezclarlo. Eso es lo deseable, pero también te digo, si te tomas la medicación, vas a estar más controlado, vas a tener menos impulsividad, vas a tener menos ganas de beber o de consumir, te va a bajar un poquito esa inquietud que tú tienes por el mero hecho de tener un TDAH, con lo cual probablemente ese día vas a beber menos. Entonces, bueno, hay que jugar un poco ahí con los descansos, a lo mejor de fin de semana, pero la recomendación es no mezclarlo, pero a las malas, si te tomas la medicación vas a estar menos impulsivo y probablemente consumas menos alcohol en este caso. Sigo.
La siguiente, ¿qué hábitos de vida favorecen que el TDAH no impacte demasiado en la vida de una persona? Gracias. Que no impacte, pues la verdad es que esa es son preguntas bastante complejas las que nos han hecho hoy. A ver, yo insisto con el trastorno por déficit de atención en los adultos. Es fundamental saber que tenemos un trastorno por déficit de atención para empezar, porque una vez que lo sabemos va a ser mucho más fácil manejarlo. Pero sí que es verdad que hay una serie de circunstancias que mejoran y hacen que la vida de una persona con TDAH sea un poquito más llevadera y más fácil. Entonces, los hábitos, fundamentalmente, lo que nos tenemos que acostumbrar es a tener rutinas, que es justo lo más difícil. Y a mí siempre me dicen, a ver, eso es como si le dices a una persona que tiene dificultades para caminar que se ponga a correr. Pues es difícil, y yo lo entiendo, pero no es imposible. Es decir, de alguna manera, cuando generamos un hábito y lo implementamos, al final, pues lo vamos incorporando a nuestra vida diaria. Entonces, hábitos saludables, pues yo creo que fundamentalmente para organizarnos debemos llevar una agenda, debemos tener recordatorios, debemos tener alarmas, debemos saber que a la hora de trabajar o a la hora de hacer nuestras tareas no tenemos que tener distractores, porque probablemente el móvil, la pantalla, la tableta, todas estas cosas en un adulto con déficit de atención tenemos que saber que nos van a dificultar. Tenemos que tener muy claro que va a haber momentos, por ejemplo, en las mujeres, sin ir más lejos, que por cuestiones hormonales vamos a estar peor o mejor de los propios síntomas del TDAH en determinados momentos, como puede ser la ovulación. Eso siempre que hablamos de TDAH en mujer lo señalamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las mujeres, el tener identificado en qué momento estás ovulando, que es una cosa que tampoco te la planteas muchas veces, ni si tengas TDAH o no, pues es importante saber que en esos días los síntomas van a ser más llamativos, te van a afectar más por la caída de los estrógenos, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque un hábito saludable para las mujeres es llevar un calendario menstrual, simplemente, parece una bobada, y que esos días no se nos olvide tomar la medicación, precisamente. Hay otra cuestión que es muy importante en el TDAH y yo siempre la remarco mucho y de hecho la prescribo también junto con el tratamiento farmacológico, que es el deporte. El deporte es fundamental para una persona con TDAH. Bueno, el deporte es fundamental para todo el mundo, eso vaya por delante. Pero para una persona que siente mucha inquietud, que muchas veces tiene mucha frustración, los perfiles más hiperactivos que necesitan canalizar ese exceso de movimiento, de energía, es fundamental hacer deporte. Y esto es una cosa que es muy importante porque siempre tenemos en mente que ¿y qué voy a hacer de deporte? Es que no tengo tiempo. A ver, ¿no tienes tiempo para salir media hora aunque sea andar? Pues yo creo que sí. Algo que haga que tú de alguna manera estés en movimiento, que te relajes ese momento. Y luego, sobre todo, el deporte que a ti te guste. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo correr, bicicleta, pero muchísimos de nuestros pacientes practican boxeo, por ejemplo, que es un deporte que muchas veces cuando llegan los padres, a lo mejor con los chavales más jóvenes, que ya tienen problemas de conducta y tú les dices, pues iría muy bien a practicar el boxeo, porque es un deporte que requiere estar muy focalizado, que haces ejercicio aeróbico, es decir, que es muy completo. Se asustan un poco porque piensan que va a fomentar la agresividad y para nada. Es decir, que la gente con TDAH tiene que hacer aquello que le guste porque es lo que le motiva. Entonces, a lo mejor ir al gimnasio es un aburrimiento para una persona con TDAH. Estar haciendo máquinas sin nadie que te estimule, sin nadie que te genere un reto, una motivación, pues a los 3 días sabes que vas a dejar de ir. Eso lo sabemos todos. Pero a lo mejor si te dedicas a hacer pues cualquier otro ejercicio, salir en bici o irte a la montaña los domingos o salir a caminar, pues eso te estimula y te motiva. Entonces, el deporte es fundamental, pero igual que la alimentación, es decir, no todo es medicación. También es muy importante saber, pero esto es una cosa para todo el mundo en general, ¿no? Pues el comer saludable. Y esto es un problema para la gente con TDAH, por ejemplo, porque primero, la organización de las comidas es complicado, muchas veces, ya lo sabéis, porque hay que gestionar una lista de la compra, hay que gestionar unos menús en una casa, pues si eres madre con TDAH o un adulto que vive solo, lo habitual es siempre acabar tirando de latas y tirando de ensaladas y tirando lo que pilles, porque no te organizas.
y es justamente lo que menos necesitas. Entonces, los hábitos de alimentación también son muy importantes. Tener en cuenta que también, pues normalmente las personas con TDAH, no todas, pero es muy habitual el patrón búho, desde me acuesto muy tarde, me levanto muy tarde, porque tengo el ritmo, muchos tienen un retraso en la conciliación del sueño y se acuestan más tarde, con lo cual por la mañana ya van pegados de tiempo, no llegan al trabajo, no encuentran las llaves del coche, hay que llevar a los niños al cole y no desayunan. Y entran a lo mejor en periodos de bajadas de glucosa, que es verdad que el ayuno en sí tampoco es algo, de hecho, sabéis que muchas veces las prácticas de ayuno intermitente en deportistas y demás es algo que, bueno, que se hace y que no es malo, pero el problema es que los adultos con TDAH es que a lo mejor no comen en todo el día y después se dan un atracón por la noche. Ese es el problema, ¿no? Por esa impulsividad y por ese desorden que llevan. Entonces, yo entiendo que es muy complicado tratarte con medicación, llevar una agenda, hacer deporte. Yo sé que cuando muchas veces salen de la consulta con la lista así de tareas, es muy abrumador, si yo lo entiendo, pero estas son recomendaciones muy importantes para todas las patologías, pero es que en el TDAH es muy importante, sobre todo, llevar un control de los hábitos de alimentación y practicar deporte. Yo creo que estas son dos muy importantes. Y luego, cualquier cosa que a ti te ayude a gestionarte, da lo mismo lo que sea. Cualquier método que a ti te sirva, carteles en la pared, recordatorios, lo que sea que a ti te ayude a mantener una organización y un orden, es bienvenido, ¿vale? Todo tipo de estrategias, ¿vale? No sé si me dejo algo así importante. ¿Qué hábitos de vida? Yo creo que, bueno, y el sueño, claro, el dormir fundamentalmente, que ese es otro talón de Aquiles en la gente con TDAH, que el sueño por eso suele estar bastante afectado. Hay que intentar dormir y no trasnochar mucho, porque la tendencia de muchas personas con TDAH es ir acostándose cada vez más tarde y sobre todo ahora en el confinamiento eso lo hemos visto mucho. Hemos invertido los ritmos de sueño, muchas personas con TDAH. Entonces, bueno, son pautas generales para toda la población, pero que al final para las personas que tienen déficit de atención son muy importantes también para mantener de alguna manera el equilibrio. Muy bien, gracias. La siguiente, ¿hay alguna prueba diagnóstica? ¿Hay alguna prueba diagnóstica? Bueno, a ver, fundamentalmente, pruebas diagnósticas, bueno, ya sabéis que esto es una cosa muy importante que yo quiero decir de adultos, ¿no? Porque cuando llevamos al niño al pediatra o al psiquiatra, es verdad que normalmente en psiquiatría infantil sí que se hacen baterías de pruebas de test neuropsicológicas, entre otras cosas porque normalmente lo que queremos también es cuantificar la inteligencia, ¿no? Muchas veces tenemos que saber dónde estamos, si es un niño con una capacidad intelectual normal, baja o alta, porque también es verdad que muchos niños con altas capacidades pasan por TDAH y eso es un problema que también hay a la hora de diagnosticar, que muchos niños con alta capacidad se parecen mucho a los niños con TDAH, porque se aburren, porque molestan, porque lo que no les motiva no lo hacen, porque muchas veces hay una alta capacidad motora, es decir, las altas capacidades, y este es un tema también muy interesante, no son solo intelectuales, también hay alta capacidad motora, alta capacidad sensorial, alta capacidad emocional. Este tipo de personas, pues bueno, son muy intensas, son muy hiperactivas, pero no tienen afectación en la función ejecutiva. Y eso es una cosa que las diferencia, ¿no? Entonces, hacemos test de inteligencia a los niños y hacemos una batería de pruebas neuropsicológicas, normalmente. A veces no hay opción, a veces pues en la seguridad social no disponemos de un psicólogo o de un neuropsicólogo y nos tenemos que orientar solamente por lo que nos cuenta el cole, lo que nos cuenta la familia y lo que nos cuenta el niño. Y con eso podría bastarnos a nivel sintomático. Pero es que cuando llegamos a la etapa adulta, pues tenemos menos pruebas todavía. Es decir, cuando tú llegas a la consulta de psiquiatría de adultos, en la seguridad social, sin ir más lejos, no es lo habitual que yo pueda mandar a mi paciente a que un neuropsicólogo le haga una batería de inteligencia, de pruebas de atención, de pruebas de impulsividad. No es lo habitual. Y nos guiamos siempre por la clínica, es decir, el diagnóstico me lo da la historia biográfica y la presencia de los síntomas. Pero sí que es verdad que, bueno, muchas veces pues hay personas que optan por
de alguna manera hacerse un estudio más en profundidad, que son fundamentalmente las pruebas neuropsicológicas, la batería de pruebas neuropsicológicas o el CPT, que es una prueba que de alguna manera lo que mide es la impulsividad y la capacidad de mantener la atención. Pero más allá de eso, pues un electroencefalograma, potenciales evocados, todo lo demás, realmente a nivel clínico no va a cambiar nada. Es decir, incluso la batería neuropsicológica, muchas veces, pues nosotros que a veces pasamos los test, pero para investigación, no como algo clínico habitual, sino pues para hacer trabajos de investigación o en la universidad, al final, si yo te paso la escala de barra, por ejemplo, que me mide la impulsividad cognitiva o la impulsividad motora, ya sé que me va a salir muy elevada, ya lo sé, pero porque ya me estás contando tú que tienes dificultad a la hora de controlarte cuando hablas, a la hora de controlarte cuando comes, es decir, que al final las escalas y los test lo que van a hacer es corroborarme lo que yo veo en mi día a día contigo o lo que tú ves. Y al final, bueno, hombre, salvo que haya un error diagnóstico muy gordo, que a veces pasa, sobre todo con los niños, que ya os digo que es donde hay que filiar bien, en la etapa adulta no hay pruebas específicas como tal, pero también es verdad que en muchos sitios, pues bueno, te dicen, te vamos a hacer una batería de test y demás. Yo lo que sí que quiero dejar muy claro es que el diagnóstico en adultos es eminentemente clínico, es decir, es pico y pala en la consulta y preguntar y preguntar y preguntar, y sobre todo a mí me ayuda más, fíjate, más que una batería neuropsicológica, que venga tu madre, que venga tu marido, que venga tu hijo. Yo siempre digo, tráeme a tu abuela, tráeme a alguien, porque a veces los pacientes, claro, son adultos y vienen solos. Y yo necesito a alguien, un informador externo, porque claro, lo que ve mi entorno no es muchas veces lo que veo yo. Entonces a mí me da muchísima más información, sobre todo que vengan las madres, por ejemplo, o las abuelas, o los padres, que me van a contar cómo ha sido este niño, ¿no? O que venga a lo mejor la pareja en el momento ya de la etapa adulta, que a lo mejor una batería de pruebas neuropsicológicas. Pero vamos, respondiendo a la pregunta de, ¿hay pruebas diagnósticas? Hay pruebas neuropsicológicas, que es verdad que objetivan realmente y afinan un poquito, pero también tener en cuenta que cuando una persona tiene un déficit de atención, esa propia dificultad de mantener la atención sostenida va a hacer que esas pruebas, de alguna manera, al final el rendimiento ya no sea el mismo que cuando empezaron a hacerlas. Y esas pruebas duran mucho. Se hacen normalmente en 2 sesiones de unas 3-4 horas. Os podéis imaginar lo que es tener un déficit de atención y estar haciendo la batería, con lo cual siempre el resultado puede estar un poco sesgado. Pero vamos, ya os digo que lo fundamental serían pruebas neuropsicológicas, pero el diagnóstico es clínico. Y insisto, porque muchas veces cuando los pacientes vienen por ejemplo, mis pacientes vienen a la consulta y vienen a una consulta específica de trastorno por déficit de atención, de TDAH. Y cuando se van, algunos me preguntan, ¿y no me vas a hacer pruebas, doctora? Llevo 1 hora hablando contigo y voy a estar hablando contigo pues ya hasta que yo me jubile o tú desaparezcas, una de dos, porque yo no doy altas al final. Yo siempre sigo viendo a todos los pacientes prácticamente de por vida, porque claro, no hay momento de dar altas, simplemente es una buena evolución y el paciente ya no viene una vez al año. Entonces, bueno, al final es pues eso, hablar con él, escarbar, hablar con la familia, ir perfilando a lo mejor, pues que muchas veces no solamente es el TDAH, sino que también hay ansiedad asociada, síntomas depresivos, problemas de adicciones, otro tipo de patologías que a lo mejor van a ir apareciendo en el camino, por así decirlo, y que vamos a tener que ir afinando más. Pero fundamentalmente es la entrevista clínica, el diagnóstico en los adultos. Bueno, la siguiente viene un poco a lo que ya comentabas antes, Sí. pero bueno, el tratamiento farmacológico es para Es siempre. para siempre. Bueno, pues no sé a qué conclusión estáis llegando. Yo creo que esto ya lo podéis contestar vosotros solos. Pero bueno, a ver, esto justo hoy lo hablaba yo con un paciente. ¿Voy a tener que estar tomando medicación toda la vida? Y, bueno, pues no sabemos, porque no sabemos cuánto va a ser toda tu vida. Es que no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar mañana, pero yo sí sé que a día de hoy este tratamiento a ti te viene bien. Y sé que si no lo tomas, o que si yo no lo tomo, los síntomas van a volver.
también es verdad, y eso es muy importante, esto justamente lo hablaba yo esta mañana con una de mis pacientes, que justo me ha hecho la misma pregunta. ¿Voy a tener que estar tomando medicación toda la vida? Pues mira, si la necesitas, sí, y no hay ningún problema, porque la medicación es segura, porque la medicación no te va a generar a largo plazo, y eso hay muchos estudios de muestras poblacionales durante años, no te va a generar adicción, no te va a generar problemas a nivel orgánico de ningún tipo, pero sí que te va a estar ayudando. Lo que pasa que muchas veces, cuando tú ya sabes cómo es tu trastorno, cuando tú ya sabes cuáles son tus zonas débiles, tus áreas de mejora, el día que no te tomas la medicación o las temporadas que decides no tomarla, pues porque a lo mejor te quita el hambre, porque a lo mejor ese mes pues no te la has podido comprar, o porque ese mes o ese año has decidido pues que no te vas a tomar la medicación. De alguna manera ya sabes cómo tendrías que actuar si te lo hubieras tomado. Me explico. Cuando yo me tomo la medicación, de alguna manera esa tendencia que tiene la persona con TDAH a ir posponiendo, esa falta de motivación que hace que vaya dejando tareas sin hacer hasta el último momento, con la medicación de alguna manera se pule, desaparece. Te pones y lo haces, te pones y lo haces. Entonces, ¿qué pasa el día que no te tomas la medicación? Pues que tú ya tienes ese recuerdo en tu cerebro, esa impronta de que cuando tú te tomas la medicación eres capaz de hacerlo, ¿vale? Eres capaz de hacerlo, pero hoy no te la has tomado, pues se te ha olvidado. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que hacer ese sobreesfuerzo, ¿no? Tienes que volver a ponerte en cómo eras antes de tomar la medicación, pero ya vas a ser más capaz porque ya sabes que puedes hacerlo. Es un poco esa es la idea, ¿no? Que si no te tomas la medicación, pero ya has aprendido a gestionarte, pero ya has aprendido que si no te anotas en la agenda las cosas se te va a olvidar, pues hombre, a lo mejor lo haces menos fluidamente, a lo mejor se te va la atención más veces, a lo mejor ese día estás más impulsivo y le contestas a tu jefe o dices la tontería de turno cuando no toca, pero ya sabes que eres capaz de hacerlo mejor, con lo cual muchas veces hay muchas personas que en un momento dado dejan de tomar la medicación porque han tenido ese aprendizaje y el cerebro afortunadamente es plástico. Igualmente os acordáis que siempre nos decían las neuronas que se mueren ya las has perdido para siempre. Pues eso no es verdad. El cerebro afortunadamente es plástico y se va regenerando y tiene capacidad de establecer nuevas redes y nuevos circuitos neuronales y tiene capacidad de aprender. Es verdad que en el TDAH al final es una configuración genética que te va a predisponer a que esas redes de alguna manera pues no terminen de estar ajustadas, pero también el trabajo cognitivo, el trabajo conductual, el generar rutinas, también van a hacer que tu red neuronal se vaya modificando, ¿vale? Y que sin medicación puedas funcionar. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es para toda la vida? Pues bueno, es como el astigmatismo, que es una condición con la que tú naces y ya te dicen los oftalmólogos siempre que va a estar siempre ahí. Luego ya tú pues, te puedes hacer una cirugía. En el TDAH por ahora no tenemos esa opción. Pero tú decides si te pones las gafas o no. Yo siempre cuando pongo la medicación, el mensaje que transmito es que la medicación es una aliada. Es decir, la medicación tiene que ser algo amigable, algo muy friendly. No puede ser un lastre. Yo no te puedo dar a ti algo que te sea un suplicio de los días tomártelo, porque es que sé que no te lo vas a tomar y vas a venir y encima me vas a mentir, porque ya sabéis que al psiquiatra se le miente muchísimo. Y entonces yo siempre digo, a mí no me mientas, dime la verdad, sea la que sea, pero no me mientas. No me digas que te la estás tomando porque estoy viendo en la receta electrónica, porque ahora además como lo tenemos todo informatizado, que no te han dispensado una caja del Banse desde hace 4 meses. No me cuentes que te la estás tomando, porque es que lo estoy viendo. ¿Vale? Entonces, tiene que ser algo que a ti te ayude y que tú te sientas cómodo con ella. ¿Que decides no tomarla? Pues no la tomes. Ya está. ¿Que decides tomarla? Pues bienvenido sea. Pero vamos a ser sinceros, ¿no? Con tu psiquiatra o con tu terapeuta. Yo personalmente creo que es mucho mejor tomarla y tener una rutina. Y siempre lo digo, yo creo que es mejor incluso los descansos de verano en los estudiantes. Tampoco somos muy partidarios en adultos, porque siempre estamos con la cosa de yo solo lo necesito para estudiar. Yo no lo veo tan claro eso, ¿eh? ¿Cómo tienes la habitación? Porque ¿cómo te organizas? Yo siempre a las madres con los que entran de infantil
les pregunto, ¿se puede entrar en la habitación? Porque esa es la línea roja. ¿Se puede entrar o no? Porque claro, ya no tengo que estudiar, pero tengo que organizar mi habitación, pero tengo que estar con mis amigos y enterarme que han quedado a las 8 y no a las 8:30. Y enterarme que mi consulta del médico es hoy, no mañana. Y acordarme cuando voy a la compra de que tengo que comprar esto y no venirme con lo otro. Controlar mi impulsividad, es decir, que la medicación no es solo para estudiar y trabajar, es para poder gestionar tu día a día. Con lo cual, cuanto más la tomes, mejor. Que luego podemos hacer descansos de vacaciones, oye, que me voy a la playa, que me voy a mi pueblo, que voy a estar con el cerebro a cero, pues no lo tomes. Pero yo cuanto más tiempo la tomes, mejor. Ese es el mensaje normalmente mío, el mío por lo menos. Y yo creo que al final tendría que ser ese tipo de mensajes, no sobre todo los chavales jóvenes, déjala y ya volverás a tomarla dentro de 3 meses, porque eso suele traernos problemas al final. La siguiente pregunta que tenía aquí apuntada, creo que nos quedamos aquí. Se ¿Se transmite transmite. el TDAH de padres a hijos? Sí, realmente el trastorno es algo que se hereda. Hay una evidencia científica bastante importante de que hay un componente hereditario, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente el hecho de que tú tengas un TDAH como padre o madre implica, como tantas otras patologías de medicina, que tu hijo vaya a tener un TDAH, pero sí que es verdad que hay un componente hereditario. Entonces, otras veces el TDAH puede ser adquirido, pero son las que menos vemos, es decir, porque haya un traumatismo o un insulto cerebral, porque haya habido pues, un accidente o haya habido un problema en el parto o haya habido un trauma grave que haya hecho que se haya modificado la estructura cerebral, muchas veces puede pasar eso, o un embarazo en el que la madre pues, haya consumido sustancias, pero lo habitual es que el trastorno tenga un componente hereditario. Ya os digo, pero no necesariamente el hecho de que tengas un TDAH implica que tu hijo lo vaya a tener. Lo que sí que es cierto es que cuando te diagnosticamos un TDAH siendo adulto y tienes hijos, pues tienes que estar un poco más pendiente, pero como con cualquier otra cuestión, con cualquier otra patología, ¿no? Es decir, tienes que saber que hay más probabilidad de que tu hijo tenga el trastorno. Y a la contra, pues muchas veces cuando diagnosticamos el TDAH en los adultos, es entonces cuando a lo mejor ese adulto empieza a entender un poco a su madre o a su padre y empieza a ver por qué determinados síntomas o determinadas características del mismo, pues han sido cosas que le han pasado siempre a su madre o su padre, o a su tío, o a su abuelo, o a su primo, porque muchas veces las familias enteras están afectadas por el TDAH. Y muchas veces tiramos hacia arriba en el árbol genealógico y nos encontramos hasta abuelos y bisabuelos que la gente te cuenta pues, problemas que tuvieron y que en ese momento, claro, encajan más y entienden. Si tenemos sagas familiares enteras, nosotros en la consulta tenemos a familias enteras, entre los de infantil, los neuropediatras y los de adultos, muchas veces, pues hermanos, padres, abuelos, es decir, que es una patología que tiene bastante heredabilidad, de hecho. O sea que es algo que no podemos cuestionar y que está ahí y que hay que tenerlo muy en cuenta además también a la hora de diagnosticar y de identificar a los pacientes. Así que la respuesta es sí, se transmite. Sí. Muy bien. La siguiente, ¿se puede tener TDAH y haber sido diagnosticado de otra enfermedad? Gracias. Esta pregunta tiene dos vertientes. Una, que tengas TDAH y te hayan diagnosticado otra cosa, o que tengas TDAH y te hayan diagnosticado la patología que lleves asociada, por así decirlo. Quiero entender, ¿no? Es decir, que hayas ido a psiquiatra o hayas ido a tu médico de cabecera y te hayan diagnosticado un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Supongo que esa es la pregunta. Entonces, la respuesta es, claro que se puede, lógicamente. De hecho, es lo que pasa frecuentemente, para nuestra desgracia, que es raro el paciente que llega a la consulta con síntomas solamente de TDAH, porque realmente los síntomas como tal, muchas veces en las consultas, sobre todo en la atención primaria, son como muy sutiles, como muy tontorrones, por así decirlo, muchas veces, ¿no? Y ni siquiera muchas veces los psiquiatras somos capaces de identificar. También es verdad que yo
siempre hay una cosa que me gusta mucho decir, es que los médicos solo podemos tratar lo que diagnosticamos. Si tú no diagnosticas, no tratas. Es decir, si tú no colocas la etiqueta, que esto siempre nos dicen, es que colocáis la etiqueta, yo no sé nada de etiquetas, de hecho, pero también es verdad que cuando voy a una tienda, yo necesito que haya una etiqueta colgada de una camiseta o de un pantalón, por lo menos para saber lo que cuesta la camiseta y si la puedo lavar en la lavadora o no. Que luego ya la mire, no la mire, la compare, eso ya me da un poco igual, pero al final yo necesito encuadrar a las personas en algún diagnóstico, porque si no ando muy perdida. Entonces, como médico, yo solo voy a tratar lo que diagnostique, lo que yo le haya puesto un cartel o donde yo lo haya encajado. Y yo solo puedo diagnosticar y corregirme los médicos que estéis o tú, Geli, lo que conozco. Como yo no conozca algo, es que no lo voy a buscar. Entonces no lo voy a poder diagnosticar. Con lo cual, esto es un poco como una diapositiva que yo siempre pongo en las conferencias que doy de Wally. ¿Os acordáis de Wally? Esto es de los que ya somos más viejos. ¿Tú conoces a Wally, Anso? Wally es el señor, todo el mundo conoce a Wally, ¿no? Entonces, si a ti te ponen un cuadro de Wally, de buscar a Wally, y tú no sabes quién es Wally, es que te vas a volver loco, no lo vas a encontrar. Ahora, como tú sepas cómo es Wally, ya vas a ir, te va a costar, porque encuéntralo, pero ya vas a decir, Wally es un tipo que lleva un gorro rojo y una camiseta a rayas, ese es al que quiero buscar, no al que lleva la camiseta azul ni verde. Pero si yo no sé cómo es Wally, es que ni lo voy a buscar, vamos, no lo voy a encontrar porque es que no lo voy a buscar, con lo cual, que me estoy yendo. Si no soy capaz de ver el TDAH, probablemente lo que voy a ver son los síntomas asociados que trae mi paciente, que normalmente van a ser trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, síntomas depresivos y problemas de adicciones normalmente. Y sí, probablemente eso va a ser lo que te van a diagnosticar, porque es lo que se ve realmente. Y lo que si el profesional que tienes enfrente no sabe ver, o no está preparado, o no quiere, o lo que sea, el TDAH, pues tú te vas a ir con el diagnóstico de ansiedad. Te la van a tratar y vas a mejorar un poquito. Te van a tratar la depresión y vas a mejorar, obviamente, porque muchas veces tenemos que hacer un abordaje de la patología asociada y del propio TDAH, lógicamente. Pero vas a estar siempre con un diagnóstico al 50%, no vas a tener el diagnóstico y el enfoque al 100%. Y muchas veces ni siquiera los adultos con TDAH tienen depresiones como tal. Aunque la patología asociada más habitualmente es la ansiedad y la depresión, lo que ocurre muchas veces es que cuando hay un TDAH hay una gran inestabilidad emocional. ¿Qué ocurre? Que somos muy reactivos, es decir, que tenemos una gran capacidad de reacción emocional ante estímulos y eso hace que en un momento dado, y eso sabéis perfectamente todos los que tenéis TDAH, ¿qué pasa? A lo largo del día vas a tener 10.000 emociones diferentes. Te vas a levantar súper motivado, a lo mejor a la noche estás que no quieres ver a nadie. Y si te pasa algo, te frustras. Ten en cuenta que el manejo de la frustración es muy difícil cuando tienes un TDAH porque esa emoción negativa muchas veces no se puede gestionar, se queda de alguna manera ahí encasquillada, ¿no? Entonces, si ese día vas al psiquiatra, si ese día vas a tu médico y estás triste y estás decaído y no quieres hacer nada, a lo mejor te diagnostican una depresión y te la tratan directamente. Pero es que a lo mejor no estás deprimido, a lo mejor lo que te ocurre es que pues eres inestable emocionalmente y ese día pues, has tenido algo que te ha contrariado, que te ha hecho sentirte muy mal, muy frustrado. Tener en cuenta que al final en las personas con TDAH hay un predominio de lo emocional sobre lo racional. Y hay una hipertrofia de la emocionalidad, porque no tenemos esa zona, bueno, no tenemos, a ver, porque ese control racional de alguna manera no está funcionando al 100%, con lo cual todo lo que es emocional está muchas veces desbordado, para bien y para mal. Y eso hace que muchas veces los profesionales que no ven el TDAH vean eso simplemente y nos traten con una depresión o nos traten de ansiedad, cuando muchas veces la ansiedad es algo que va con el propio trastorno, por aquello de decir, tengo 1000 cosas que hacer y no he hecho ni la mitad, se me ha olvidado ir a la compra, he vuelto a meter la pata porque he dicho lo que no tenía que decir, no soy capaz de sentarme. Eso genera mucha angustia al final, es decir, ¿cómo no vas a tener ansiedad? ¿No?
Entonces, sí, de hecho es el fenómeno que nos encontramos siempre en las consultas, el no diagnóstico y el diagnóstico de las patologías o los síntomas que van asociados. Es lo más habitual, desgraciadamente, todavía. Por lo cual, a la pregunta, ¿se puede? Sí, perfectamente, vamos. Vamos a ir terminando. Te digo, si quieres, la última pregunta que tengo aquí apuntada. Y los demás participantes podéis ir poniendo en el chat las dudas que tengáis y así también pues vamos respondiendo. Y nada, te leo la última. ¿Cómo afecta el TDAH en la vida laboral? Y muchas gracias por responder a esta y a las anteriores. Bueno, pues la verdad es que afecta. A ver, afecta, vamos a ir por partes, porque siempre estamos hablando de todo lo negativo que tiene el TDAH y luego dentro de lo que es el trastorno en sí, también hay que tener un poco una lectura positiva y ver, qué cosas positivas puede tener esta forma de funcionar, que al final le ponemos la etiqueta de trastorno, pero que al final es realmente una condición, una forma de estar en el mundo, para bien o para mal. Entonces, ¿cómo afecta para lo malo a nivel laboral? Bueno, pues te va a afectar porque probablemente te va a costar organizarte, te va a costar gestionar cuando tengas muchas tareas y priorizar. Te va a costar ponerte a hacer lo que a ti te resulte aburrido. Entonces, con los niños y adolescentes con TDAH, hay una cosa que a mí siempre insisto mucho, es tiene que hacer lo que a él le guste, tiene que hacer lo que a él le motive. Es que me da lo mismo que sea tatuador, grafitero, cocinero, ingeniero electromecánico, me da lo mismo, siempre y cuando haga lo que a él le guste. Porque si a una persona con TDAH le das algo que le gusta, lo va a hacer, ya no te digo muy bien o muy mal, pero lo va a hacer muy intensamente, porque esa dificultad que tiene para controlarse y para medir tiempos y no hacer lo que no le genera una motivación, precisamente haciendo lo que le motiva, tampoco va a tener cálculo de tiempo, entonces no va a parar de hacerlo. Y eso es una cosa que pasa mucho en el TDAH, ¿no? Cuando te gusta algo mucho, pierdes la noción del tiempo y eso es una realidad. Todos los que me estáis oyendo sabéis que cuando hacéis algo que os gusta mucho, no hay tiempo, el tiempo se va. Pero es por eso, por esa dificultad en la cuestión del tiempo y de la capacidad de decir, oye, son las 8, me tengo que levantar, tengo que organizarme, tengo que hacer la cena a los niños. Entonces, siempre hay que hacer lo que a uno le guste, porque muchas veces nos empeñamos, los padres, muchas veces, que el niño tiene que ir a la universidad o que el niño tiene que estudiar. A ver, muchas personas no quieren estudiar. Es verdad que hoy en día, yo lo he hablado con uno de mis pacientes, la ESO hay que terminarla, porque es verdad que, bueno, en este país todavía necesitas la ESO para poder acceder a cualquier trabajo. Sin la ESO es bien complicado. Pero bueno, aún así, hay gente que sin la ESO puede trabajar perfectamente. Tampoco estoy lanzando un mensaje de que no hay que estudiar, para nada, no me malinterpretéis. Lo que quiero decir es que una vez que hemos terminado la educación obligatoria, que es importante tenerla, y yo siempre digo, hay que acabar la ESO como sea, me da igual, pero hay que tenerla, porque a lo mejor ahora no sabes lo que quieres hacer, pero si no haces la ESO, no vas a poder hacer luego este grado medio o esa formación profesional de montaje de sonido o de deporte, de no sé qué, que te gusta. Entonces, eso hay que intentar hacerlo. Y a partir de ahí, pues hay que hacerlo todo lo que le guste. Y no tiene que ser, todos no tenemos que ser médicos, abogados, ingenieros, pues no. Hay gente que tiene muchísima capacidad creativa y dibuja muy bien, o tiene mucho sentido para la música, o para la arquitectura, o para la decoración. Es decir, el mensaje es, intenta hacer lo que realmente te gusta. Y dentro de lo que no te gusta, intenta buscar maneras de cosas que te motiven. Y ahí es donde el TDAH nos ayuda en el sentido de que esa impulsividad, esa dificultad para calcular riesgos, eso que hace que hagamos 20 veces lo mismo, aunque nos hayamos equivocado 20 veces, porque no aprendemos de alguna manera por esa memoria de trabajo que funciona mal, pues va a hacer que tú tomes decisiones que el de al lado no las tomaría, porque el de al lado calibra los riesgos y ha dicho, yo no me voy a meter en esta inversión, o yo no me voy a meter en este berenjenal, pero tú sí te metes y te sale bien, porque probablemente, como vas a hacer algo que te gusta, vas a emplear mucho tiempo
y muchas energías en hacerlo, ¿no? Entonces, afecta mucho, esto se ve mucho en las artes, y fotógrafos, músicos, pero en cualquier trabajo, todo lo que es la parte creativa, la parte motora, de moverme, de ir, de venir, de tener ideas, de si me ha ocurrido esto, de si me ha ocurrido lo otro, esto es una mina. Ahora, luego siéntate tú a editar las fotos, siéntate tú a hacer una hoja de Excel, eso es lo cantar, ¿no? Entonces, ahí es donde sí que el TDAH pues se juega malas pasadas. Entonces, ¿afecta? Sí, afecta para mal, pero si estás de alguna manera encaminado en algo que a ti te gusta y donde tú se te pueden ocurrir ideas que al lado no se le ocurren, porque a ti, al recibir tantos estímulos y no filtrarlos y no apartarlos, captas muchas más cosas. Es una cosa muy importante porque muchas veces los pacientes o las personas con TDAH siempre te dicen, es que yo me entero de todo, es que me entero de lo que dice el de enfrente, de lo que está diciendo la vecina, del gesto que ha hecho la que tengo allí a 10 kilómetros. Pero es que es verdad. Y es verdad porque precisamente el cerebro con TDAH es un cerebro que no filtra estímulos, que entran todos, de tal manera que un cerebro sin TDAH es capaz de estar oyéndome a mí ahora y estar focalizado, porque su corteza frontal le está diciendo, escucha a la doctora, que es muy importante lo que está diciendo, y ciérrate al resto de estímulos, incluso a tus propios pensamientos. Cuando tenemos un TDAH, eso no existe, por así decirlo. Existe peor, funciona peor. Con lo cual, me están oyendo a mí y están oyendo lo que pasa en la cocina y están viendo lo que pasa en la ventana. Y además están pensando en 7 cosas que se les están ocurriendo. Y eso, bien aprovechado, es bueno. Bien focalizado y bien conducido, con medicación y sabiendo además que esto es un recurso que puedes aprovechar, pues es bueno, ¿no? Entonces, no todos son malas noticias para la gente que tiene TDAH. Eso es una cosa que ya para concluir sí que quiero decirlo, que cuando nos conocemos podemos aprovecharnos, es decir, podemos sacar partido de esos, iba a decir defectos, pero de esas formas de funcionar que tiene nuestro cerebro diferente, ¿no? Y que no tienen las personas que no tienen TDAH. Con esto no estoy diciendo que esto sea algo bueno, que bueno, al final siempre trae muchos problemas, pero que esas cositas que tiene nuestro funcionamiento cerebral, pues hay que conocerlas y también las podemos dar la vuelta y utilizar para bien para nosotros. No sé si he respondido bien la pregunta. Sí, sí, perfectamente, de hecho. Estoy aquí recopilando un poco las preguntas que van poniendo por el chat. No sé si dará tiempo a todas, pero bueno, tratar de alguna. Me preguntan por aquí qué recomendaciones de referencias psicoeducativas autodidactas podrías darnos para trabajar la organización y procrastinación. Eso da para otra tarde. Eso da para otra tarde. Por eso no dará tiempo a todas. La procrastinación es algo muy difícil de gestionar porque requiere de tener una motivación que funcione al 100%. Requiere decir, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Yo siempre recomiendo lo mismo. Y esto que voy a decir a lo mejor suena fatal, es lo de no pensar. Y cuando tengo que hacer algo, hazlo. Eso suena surrealista. Pero si tú te paras un segundo a pensar, tengo que hacer esto, no lo vas a hacer cuando tienes un TDAH. Sino que cuando lo tienes que hacer sin pensar. Ahí es donde únicamente te tienes que permitir el lujo de ser impulsivo. Es decir, tengo que llamar a mi madre, que me estoy acordando de la mía, que no me está oyendo, pero luego me verá en un vídeo, que se cayó de una escalera el otro día. Y yo digo, tengo que llamarla, y el tengo que, son días, y son meses. Y al final es, Dios mío, no llama a mi madre. Entonces, tengo que llamar a mi madre. Llámala ya, en ese preciso instante. Porque la procrastinación solamente se vence así, haciendo en el preciso instante las cosas que tienes que hacer. Porque lo más probable es que si es algo que te genera angustia, que te va a requerir un esfuerzo intelectual, un trabajo, una lectura, lo vas a demorar. Es como el árbol de Navidad. ¿A qué lo voy a quitar? En total ya, en 2 o 3 meses lo tengo que volver a poner, ¿no? Pues es un poco lo mismo. 7 de enero. Quita el árbol y llévatelo al trastero. No lo pienses ni un segundo más. Ese es el secreto con la procrastinación, porque es que si no, no lo vas a quitar. Y eso es una cosa que hacemos, yo cuando hago los grupos de terapia, hace ya años que
desarrollamos la ley del calcetín. No sé si habrá por ahí alguno de mis pacientes que me esté escuchando, de los que llevan años conmigo, que consiste en que ese calcetín que está en el suelo, que todos tenemos en nuestra casa, sobre todo cuando tienes un TDAH, ese calcetín que se quedó por el camino debajo de la cama, como no lo recojas en el preciso instante en el que se te ha caído, lo vas a estar viendo ahí el resto de tu vida, porque vas a pasar por encima de él cuando esté ya lleno de pelusas, y no lo vas a coger. Y te va a suponer una de broncas con tu madre, con tu marido, con tu hermano. Pero ese es el concepto, ¿no? Es decir, hazlo ya, en este preciso instante. Porque si no, sabes que no lo vas a hacer. O lo vas a hacer muy tarde, o lo vas a hacer malamente. Entonces, ese es el secreto. Y respecto a la organización, pues yo insisto mucho en tener estrategias de todo tipo, de todos tipos y colores, aplicaciones, agendas, es decir, que no nos dé vergüenza, porque muchas veces nos cuesta mucho aceptar que necesitamos una agenda, que necesitamos recordatorios, nos cuesta mucho pedir ayuda. Esto es una cosa muy importante cuando tienes un TDAH, tienes que dejarte ayudar. Es decir, no puedes, lo que pasa que, por eso te decía Ancho que esto da para otra tarde, cuando tú tienes un TDAH has vivido en la defensa continua de no, que no se me note, que yo me entero de todo, que no se note que se me ha olvidado, que no sé ni a qué hora queda esta tarde, porque tiendes a disimular, porque tiendes a tapar eso que te ha hecho sufrir tanto y que te ha hecho, de alguna manera, o ser el empanado, o ser el desastre, o incluso aunque no seas eso, pero tú sabes que no te estás enterando de nada. Entonces, pues no te apuntas las cosas, porque me voy a acordar. Y no es verdad, no te vas a acordar. Y luego vas a tener un lío, porque no sabes lo que ha dado el profesor en clase, no sabes si has quedado a las 8 o a las 9. Entonces, todo lo que sea, recursos, pedir ayuda, oye, Siri, recuérdame, te digo Siri, como te digo mamá, por favor, ponme un recordatorio, llámame. Yo a mis pacientes muchas veces les digo, mándame correos y recuérdame esto. Y si no te contesto, mándame otro. Y si no te contesto, vuelve a mandármelo. Porque es que no doy abasto. Entonces, no voy a decirte, no te preocupes, que yo te... No, mándame... O sea, también hay que ser humilde, ¿no? Y aceptar que, bueno, pues que se nos van a olvidar las cosas, que nos van a seguir pasando precisamente por ese mal funcionamiento de la memoria de trabajo que va a hacer que, aunque me haya equivocado 27 veces, pues me voy a seguir equivocando, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, cualquier estrategia y cualquier herramienta es buena, por muy estrambótica que sea. Y sin vergüenza, además, sin ninguna vergüenza. Yo siempre digo lo mismo, sin ninguna vergüenza. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya porque estamos fuera de tiempo. Deciros que no os preocupéis por el tema de las preguntas porque se van a responder todas. De hecho, hemos tomado nota de todo lo que habéis escrito en el chat. También incluso si os surge alguna otra cosa durante el día, la noche o mañana que os resulte de interés, pues nos enviáis un correo y, vamos, gustosamente os contestaremos. Nosotros vamos a tomar la iniciativa de enviaros un correo a todos. Sabemos que hay personas que tenían mucho interés en la charla y por otras razones, aparte de las técnicas, pues que no se han podido conectar. Entonces les vamos a enviar el enlace a la página web donde estará colgada la charla, el programa del que os hablaba al principio, que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año respecto al adulto con TDAH, donde vais a poder ver cómo vamos a intentar tocar todas las esferas de relación de una persona con TDAH. Como decía al principio Juncal, esto no es solo el tema escolar, ni tampoco es una cuestión puramente sanitaria, sino que abarca otra serie de esferas donde la persona con TDAH se relaciona, como es el ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito familiar y sobre todo la autorrealización de la persona, ¿no? Que como sabéis muchas veces, pues el estado, el autoconcepto está muy minimizado en la persona con TDAH y eso le supone no poder llegar a desarrollar sus sueños, ¿no? Lo que siempre le gustaría haber hecho y no hizo pues por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, además Anso os va a colgar ahora en el chat un cartel de una conferencia que tenemos el martes precisamente para ir a esa visión positiva que comentaba Juncal de potenciar nuestra creatividad, potenciar las ilusiones y poder desarrollar algo que realmente sea interesante para nosotros mismos y ser evaluados por ellos, que es la Academia de Profesores. Qué bueno. Entonces estáis todos invitados a participar. También va a tener un proyecto a lo largo del año y va a ser gratuito. Y desde luego dar las gracias a la doctora Juncal por su magnífica presentación,
porque ha sido muy didáctica, muy cercana y además, bueno, pues como realmente muy realista, ¿no? Bastante alejada de los teoremas y de las cuestiones científicas y más próxima a la realidad que todas las personas con TDAH o familiares pues vivís cada día. Daros las gracias, desde luego queremos mantener con vosotros una relación de continuidad, desde luego con la doctora Juncal, por supuestísimo que también, y que está invitada a Galicia, ya lo sabe ella, y que seguiremos. Bueno, yo voy a ir, porque yo ya os amenacé que iba a ir tarde o temprano. Muy bien. Me voy a invitar aunque haga falta. Bueno, pues no sé si quieres tú comentar alguna cosita más. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar, de verdad. Aparte que me lo he pasado fenomenal. Yo espero que haya servido de ayuda para todas las personas que nos están viendo y las que nos van a ver ahora cuando colgamos el vídeo. Yo también lo voy a subir, si me lo permitís, a mis redes y a mi blog y demás, para que lo pueda ver cuanta más gente mejor. Y nada, muchísimas gracias por haberme invitado y en cuanto queráis repetimos y en cuanto se pueda presencialmente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Vale. Venga, gracias. Hasta luego.